por ti, por mí, Él al sepulcro bajó, por ti, por mí, Él de los cielos bajó. Muy buenos días. Previo al mensaje de esta mañana, quiero mandar una felicitación a todas mis hermanas de la Iglesia de Cristo en La Obrera y también a hermanas de las demás partes donde está establecida la Iglesia del Señor. Que este 10 de mayo, que es el Día de las Madres, que todas ustedes sean bendecidas por Dios. Le damos gracias a Dios también por aquellos hermanos y amigos que tenemos que están conectándose en este momento para escuchar el mensaje de la palabra de Dios de este día. Gracias a nuestro Padre Dios que nos da la salud y nos da el espacio y el momento para poder exponer el siguiente tema. El tema para este día es el siervo de Jehová. Tengo una cita para leer y presentar el título. Dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Esto es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 42 y en el verso 21. Para iniciar esta plática, esta enseñanza de este día, quiero decir lo siguiente. Algunas personas que se consideran eruditos en cuanto a la interpretación del texto, de acuerdo a este pasaje de Isaías 42, ellos dicen que se refiere más al pueblo de Israel. Otros dicen que habla de algunos de los personajes de la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, muchos nosotros como cristianos, analizando el contexto y todos los pasajes que son importantes tanto en Isaías como en el Nuevo Testamento, decimos que se trata de una profecía con doble referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta profecía que está dando Isaías en el capítulo 42, está incluyendo al Señor Jesús en profecía. Está incluyendo entonces al Señor Jesús, quien iba a cumplir todas las características del siervo de Jehová. Es hermoso escuchar este mensaje de la Biblia o leerlo de la Biblia y poder explicarlo. Isaías, en su libro de historia y profecía, describe al siervo de Jehová de distintas maneras. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Isaías y en el verso 6, comienza hablando desde el momento en que el siervo de Jehová, o sea, el Señor Jesucristo, iba a nacer. Allí en el libro de Isaías capítulo 9, verso 6 dice, ¿verdad?, algo muy importante. Nos dice, me voy a permitir leerlo para que por favor todos le prestemos atención a este hermoso pasaje. Dice así el profeta Isaías. Permítanme un segundo. Isaías 9 y el verso 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Aquí en este pasaje que acabamos de leer de Isaías 9:6, ya el profeta Isaías está preanunciando, ¿sí?, a este siervo de Jehová que es el Señor Jesucristo, como lo explicaremos un poco más adelante. Y en el capítulo 53 de este mismo libro, Isaías una vez más describe al siervo de Jehová. Lo describe como los sufrimientos que él iba a tener como siervo de Jehová. ¿Cuáles son esos sufrimientos? En el libro de Isaías, en el capítulo 53, vamos a leer unos versículos para que tengamos bien claro lo que en esta mañana estamos tratando de explicar. En el capítulo 53, previo a 53,
en el 52 hay unos versículos muy hermosos que dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, Isaías aquí en este capítulo, previo al 53, nos explica esas palabras con respecto al siervo de Jehová. Ya en el capítulo 53, es un pasaje muy hermoso. Está hablando precisamente de el sufrimiento del siervo de Jehová a manera de profecía. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, en este capítulo 53, Isaías nos está hablando del siervo de Jehová a manera de profecía. Está hablando del sufrimiento que el siervo de Jehová iba a recibir una vez que viniera a este mundo, a esta tierra. Continuamos, hermanos, pensando un poquito más sobre este hermoso tema, que considero que es una bendición tener esta hermosa oportunidad de hablar del siervo de Jehová. Continuando con estas profecías de Isaías, en el capítulo 55, ahora nos está hablando del siervo de Jehová y de la misericordia gratuita para todos. Eso es lo que él iba a tener, ¿sí? Al venir el siervo de Jehová, o sea, Cristo, a este mundo, él iba a tener misericordia, y de una manera gratuita iba a poder dar misericordia y perdón a todos los hombres que se acercaran a él. Como pueden ver, estos son solamente unos 3 ejemplos con respecto a cómo Isaías está presentando al siervo de Jehová. Ahora, quiero introducir lo siguiente. El propósito, hermanos, de hablar de este tema es porque quiero usar una palabra, ¿verdad?, que tiene un significado muy importante y que a la vez va a estar describiéndose en el desarrollo del tema. Entonces diremos que el propósito de la unión hipostática del siervo de Jehová, hermanos, tiene varias razones. ¿Por qué? Porque la palabra hipostática es un término para describir cómo Cristo tomó la naturaleza de hombre, o sea, humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. No quiere decir que en el momento cuando él nació de aquella virgen y vino a ser un niño y después un adulto, ya dejó de ser Dios. No. Él tomó esa naturaleza de hombre o humana, pero siguió siendo Dios, de acuerdo a la definición de esta palabra hipostática. Cristo entonces asumió la naturaleza humana, pero no dejó de ser Dios al venir a la tierra. Cada naturaleza de Cristo, de acuerdo a la palabra hipostática, es plena en él, es completa y es distinta. ¿Por qué menciono esto? Por la serie de textos que quiero presentarles en este momento para poder, hermanos, reafirmar lo que estoy diciendo de que Cristo, aunque tomó la forma humana, o sea, de hombre, él siguió siendo Dios. Por ejemplo, tenemos, hermanos, que Pablo nos menciona en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, verso 4 y verso 5, nos dice lo siguiente. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y luego dice: nacido de mujer y nacido bajo la ley.
¿Con qué propósito? Dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, si este texto que acabamos de leer aún es incomprensible para nosotros o para ustedes, de que Cristo no tomó la naturaleza de hombre sin dejar de ser Dios, podemos, hermanos, leer este siguiente versículo. Tito, el apóstol Pablo, en el libro de Tito, nos habla en el capítulo 2 y en el verso 13 estas palabras. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ven? Ahora el apóstol Pablo nos está acreditando que el siervo de Jehová es Cristo. Por eso dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, hermanos, veamos esto que estoy mencionando, la naturaleza, ¿verdad?, de Dios, o sea, su forma hipostática. Primero, queremos decir, hermanos, que Él como Dios, Cristo o el siervo de Dios, que es Cristo como Dios, Él, al estar en este mundo, al haber tomado la forma de un hombre, Él, siendo Dios, era el único que podía perdonar pecados. Así lo mencionó aquel hombre que preparó el camino del Señor para que Él desarrollara su ministerio. Me refiero a Juan el Bautista. Él en el capítulo 1 de Juan, en el verso 29, dice que el siguiente día, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que cuando el siervo de Jehová, que es Cristo, tomó la naturaleza de hombre, Él siguió siendo Dios, porque es solamente Dios el que puede perdonar pecados. Por eso así lo presenta Juan en el capítulo 1 y en el verso 29. Ahora, tenemos otra cita para que ustedes reafirmen esto que estoy explicándoles. El mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y en el verso 24, comienza diciendo el texto, al ver Él, o sea Cristo, al ver la fe de ellos, cuando sana a aquel paralítico, le dijo, hombre, tus pecados son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Bueno, estamos hablando que el siervo de Jehová es Cristo y Él tomó la forma de humana, la forma de hombre y vino a este mundo. Y al estar en este mundo, Él no dejó de ser Dios, sino siguió siendo Dios y por eso podía perdonar los pecados. Siguiendo con el texto, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Y es, hermanos, lo que estamos tratando de explicar en este tema, ¿verdad?, del siervo de Jehová. Que Él, aunque vino a este mundo para ser como un hombre, no dejó de ser Dios. De acuerdo a los textos que hemos leído. Entonces, como Dios hombre, Cristo, perdonó los pecados. Ahora veamos la otra parte. La parte de hombre, de Él. Él como hombre mostró sentimientos humanos, como los tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos sentimientos humanos. Nuestro Señor Jesucristo, uno de los muchos sentimientos que mostró como hombre, aún siendo Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, Él lloró. En una ocasión, hermanos, uno de sus mejores amigos, llamado Lázaro, había muerto. ¿Y cómo es que el siervo de Jehová, que es Cristo, mostró su sentimiento ante el cuerpo de su gran amigo que era Lázaro ya muerto? Dice la Escritura, muy brevemente dice, y lloró Jesús. Este es un sentimiento que tenemos todos los humanos. Este es algo de la naturaleza humana, los sentimientos. Lloramos, ¿sí?
no solamente lloramos, nos reímos, no solamente nos reímos, ¿verdad? Manifestamos muchos sentimientos como lo hizo Cristo. Cristo tuvo hambre, Cristo se puso triste, Cristo tuvo sed. ¿Por qué? ¿Por qué estuvo triste? ¿Por qué tuvo hambre? ¿Por qué tuvo sed? ¿Por qué lloró? Porque aunque era Dios, tomó la forma de hombre, pero eso no quiere decir que dejó de ser Dios. Fue Dios aquí en la tierra, en el cuerpo de Cristo, en la persona de Cristo. Aun si esto no fuese todavía muy claro del tema que estamos presentando, que es el siervo de Jehová, y que decimos que el siervo de Jehová es Cristo, vamos, hermanos, a ver algunos atributos que Cristo trajo cuando vino a esta tierra. Voy a mostrar solamente 3 de los atributos que Él mostró al venir como hombre aquí a la tierra, para dar a conocer que Él era Dios. El primero, el Señor Jesús como Dios estuvo en todas partes. Cuando estuvo en la tierra, Él podía estar en todas partes, porque era Dios. No solamente eso, sino que Jesús como Dios, en segundo lugar, Él tenía todo poder al estar en la tierra. De hecho, así se los hace ver a sus discípulos, cuando les dijo allá en Mateo 28, 18, todo poder o toda autoridad me es dada. ¿Por qué? Porque Jesús, el siervo de Jehová, ¿sí?, tenía todo el poder porque era Dios. Era el segundo atributo. Un tercer atributo que tuvo el Señor Jesús como siervo de Jehová es el siguiente. Cristo como hombre fue Dios. Cristo como Dios nunca comenzó a existir. Y tampoco nunca va a cesar, ¿sí?, de existir. Siempre será Dios. Por eso, hermanos, la Escritura nos dice claramente. Dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, dice, y el Verbo era Dios. Dios ha existido desde la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Hermanos, siempre. Dios siempre ha existido. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y por toda la eternidad. Por eso el texto de Juan, capítulo 1, verso 1, del 1 al 4 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Cristo, era en el principio con Dios. O sea, Cristo estaba en el principio con Dios, pero luego tuvo que venir como hombre al mundo, a la tierra donde usted y yo vivimos, con un propósito bien definido. Todas las cosas, dice el siguiente versículo, el verso 3 dice, todas las cosas fueron hechas por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, como Dios, Él fue parte de la creación. Porque siempre el siervo de Jehová, que es Cristo, ha sido Dios. Y dice, y si nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vean, hermanos, nos está mostrando este texto, hermanos, que como Dios, Cristo como Dios, nunca, hermanos, ¿sí?, tuvo un principio y nunca va a tener un final. Por eso el apóstol Pablo sigue diciéndonos, en el capítulo 2 de Filipenses y en el verso 6 y 7 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Veamos, hermanos, estas citas tan hermosas. Bueno, hemos establecido brevemente que el siervo de Jehová, hermanos, al cual se refiere la profeta de Isaías, es Cristo, en profecía. Y los textos que hemos leído así nos lo han afirmado. Ahora, la segunda parte sería, hermanos, el propósito. ¿Cuál fue el propósito de esa unión hipostática de Cristo? ¿Cuál es la razón de que Él tuvo esas dos naturalezas, de ser Dios y ser hombre cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, quiero decirles de una manera sencilla, hermanos, que el propósito fue porque Él como hombre quiso venir, hermanos, para cumplir un plan divino, que era morir
en aquella cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. Ese es uno de los propósitos de por qué Él tomó esa forma de hombre. Vino como hombre para morir en la cruz del Calvario por los pecados suyos y mis pecados. Claro que no lo dejamos muerto. Él no se quedó en el sepulcro. No, Él resucitó al tercer día. Porque tenía que completar la obra por la cual su Padre le había enviado. Entonces al tercer día, hermanos, Él vence la tumba. Él resucita. ¿Sí? Y al resucitar, hermanos, allí está, fíjese bien, lo que Cristo había dicho, que Él daba su vida. Nadie se la quitaba. Él dio su vida por amor de ti y por amor mío. Él murió en aquella cruz por amor tuyo y por amor mío. Entonces, hermanos, vemos en primer lugar uno de los propósitos de por qué Cristo tuvo esta unión hipostática, ¿sí? Siendo el siervo de Dios. En segundo lugar, hermanos, o el segundo propósito por el cual el Señor tomó la forma de hombre al venir a este mundo, nos lo está diciendo Pedro. Nos dice, ¿verdad?, que Él vino con un propósito, hermanos, jamás imaginado. Algo que muchas veces nosotros los humanos no tenemos la disposición, hermanos, de perdonar a alguien que nos ofende. Todo el mundo hemos ofendido a Dios. Todo el mundo hemos pecado contra Dios. La Biblia nos dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Bueno, el segundo propósito es que Cristo vino para perdonar los pecados. Cristo tomó la forma de hombre siendo Dios para venir a este mundo y poder perdonar los pecados de los hombres, los pecados tuyos y los pecados míos. Por eso Pedro en el capítulo 1, la primera carta de Pedro, capítulo 2, en el verso 21 y 25, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 25 nos dice: y mediante el cual, hablando de Cristo, y mediante el cual creéis en Dios, o sea, creemos en Dios por medio de su Hijo que vino a este mundo. Dice, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hablando de Cristo nuevamente dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, hermanos, ¿qué somos? No somos más que un polvo, no somos más que un viento, no somos más que un suspiro. Por eso la Escritura dice, porque toda carne, todo ser humano es como la hierba, y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cristo, sabiendo que nuestra vida en este mundo es tan límite, es tan breve, hermanos, Él vino siendo Dios, tomando la forma de hombre, no solamente, hermanos, porque Él quería morir, sino para morir con un propósito de ser el único que puede perdonarnos los pecados. Tercer propósito, Él vino en esa forma hipostática, hermanos, tomando la forma de Dios y de hombre, al estar en este mundo, vino para darnos una esperanza. La esperanza, hermanos, una vez que nosotros acudimos al Hijo de Dios, Él nos da salvación. Él nos da vida eterna. Porque la salvación y la vida eterna solamente se encuentra en el siervo de Jehová, que es Cristo, que vino a este mundo precisamente para ser el redentor de la humanidad. Termino con este texto para reafirmar lo que estoy diciendo. Dice a sus discípulos, y tomémoslo, hermanos, como algo que nos beneficia a nosotros. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, hermanos, solamente en la Escritura podemos encontrar, hermanos, la verdad de quién es el siervo de Jehová. Es Cristo. Podíamos, hermanos, recordar aún las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en la versión, ¿verdad?, de la Biblia al día, una versión distinta, más clara, dice que Cristo, aunque era Dios, no demandó ni se aferró, dice, a los derechos que como Dios tenía, sino que despojándose de su gran poder y gloria, dice, tomó la forma de esclavo al nacer como hombre. Y en su humillación, dice, llegó al extremo de morir como mueren los criminales en la cruz. Cristo murió por tus pecados. Es lo que dice el himno que hemos cantado en esta mañana. Muchas gracias por prestar atención a este mensaje. Que Dios los bendiga a todos. Y no olviden, ¿quién es el siervo de Jehová? Cristo, el Redentor de todos nosotros los pecadores. Que Dios los bendiga.